Juan, capítulo 4, versículo 15 al 16, dice la palabra del Señor: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de Dios que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en Él. Así que la temática de hoy, como quien dice, el llamado de lo que vamos a estar estudiando, dice de la siguiente forma: confía en que si crees en Jesús como Hijo de Dios, Dios está contigo y tú estás en Dios o con Dios. Así que mantén tu confianza en Él y mantén una relación cercana mediante una verdadera fe. ¿En quién? En Jesucristo. Ese sería, como que dice, el llamado de lo que vamos a estudiar en esta mañana, versículos 15 y 16 de Primera de Juan, capítulo 4. Nuestro bosquejo de esta mañana sería el siguiente: 3 encabezados sencillos. Versículo 15, vamos a ver el testimonio del amor de Dios en nosotros. Versículo 16, la parte A, vamos a ver vivir en el amor de Dios y conocerle. El tercer encabezado sería la segunda parte del versículo 16, que es el resumen del amor de Dios en nosotros. El resumen del amor de Dios en nosotros. Entonces, así pues pasamos a nuestro texto, que es Primera de Juan capítulo 4, versículo 15. Y quiero que lo leamos una vez más, porque aquí entonces vamos a pasar nuestro tiempo, por lo menos el primer encabezado. Su Biblia abierta conmigo, mire, dice: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Así que hay unos puntos que debemos de rápidamente entender. Recuerde, Juan no es un hombre profundo en lo que enseña, pero es sencillo en la forma que lo dice. Y lo que está diciendo en este momento, yo creo que es muy sencillo. Está diciendo, número uno, que hay una totalidad. Hay un aspecto universal de que todo, no algunos, no unos cuantos, sino todos, las personas que confiesan. Noten de que una confesión es una profesión, es algo que usted admite. Bueno, si una persona no puede hablar, no puede confesarlo, pero es algo que una persona que está fuera de usted puede entender que usted cree. Si yo confieso en el Señor Jesucristo, se supone que las personas alrededor mío entiendan de que yo he hecho una profesión, la cual entonces tiene que ver con eso. Y lo que está diciendo Juan, que vamos a ver un poquito más en detalle, es que la persona que confiesa este tipo de expresión, esa persona, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces entremos para ver exactamente cómo es que Juan y qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de este versículo 15. Pero primero, permítame entonces entrar con una ilustración. Durante la Reforma Protestante, Martín Lutero, un monje alemán, se enfrentó a la poderosa Iglesia Católica. Usted tal vez, si conoce un poco de la historia, recuerda esto. Se dice que Lutero, antes de clavar sus 95 tesis, miró una representación de Cristo crucificada y oró fervientemente. Y este acto ilustra lo que estamos viendo aquí de un modo, porque dice que todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces Lutero, consciente de sus propios pecados, vio en Cristo no solo un ejemplo moral, sino la salvación misma. Hay personas que ven a Cristo, y no estoy hablando de las imágenes que usted ve, pero entienden y perciben esta persona que es el Hijo de Dios, y ellos ven una persona moral, es un buen maestro, una persona, verdad, que tiene mucho para nosotros imitar, y ven 100,000 cosas, y lo único que nunca llegan a ver es de que Jesucristo es no solamente Señor, pero Él es Salvador. Entonces, hoy en medio de nuestras luchas y pecados, estamos llamados a confesar a Jesús como ¿qué? Como Hijo de Dios, sabiendo que Él, al igual de que estuvo con Lutero, si estuvo con Lutero, está con nosotros. Y Lutero la pasó muy difícil, si recuerda la historia. Lutero estaba diciendo que lo que la Iglesia Católica estaba presentando no era bíblico, no era correcto, por lo tanto él estaba llamando a una reforma de la Iglesia Católica. Él tuvo mucha persecución a causa de este llamado y esta convicción que él tenía de la palabra de Dios. Así como Lutero transformó la Iglesia o la historia de la Iglesia, permitiendo que Dios permaneciera en él, nosotros, hermanos, también al confesar a Jesús podemos cambiar nuestras vidas y las de otros que nos están rodeando. Vemos que la confesión de que Jesucristo es el Señor no meramente es algo que se dice, sino es algo que se dice a causa de lo que se experimenta. Usted no dice algo que usted no cree. Ahora, sí vemos que la hipocresía es algo que sigue abundando y creciendo mucho más, pero ese no es el llamado de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa realmente que Jesús es el Hijo de Dios para ti?
Porque tenemos que enfocar esto para ver qué tú piensas, qué tú estás asimilando, cómo transformaría tu vida si esta verdad, si la confiesas desde lo más profundo de tu ser. Y no es porque mientras más profundo del ser, más real es, pero el enfoque es de que cuando nosotros entendemos y recibimos por convicción esta verdad, se supone que recibir esta verdad, la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conocer la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios tiene unas implicaciones irreversibles, y la vida de una persona tiene entonces que cambiar. Por eso entonces vemos de nuevo el texto que estamos viendo, versículo 15, y vamos a ver entonces ahora nuestra primera pregunta para entrar en nuestro estudio, y es: ¿qué significa afirmar que Dios permanece en nosotros según primera de Juan 4:15, y cómo impacta nuestra relación con Él? Una cosa es entender lo que se afirma cuando dice que Dios permanece en nosotros, pero otra es decir cuál es la relación de esta confesión y el impacto que tiene la vida cristiana. Entonces, en el primer lugar, cuando nosotros vemos esta expresión de que Dios permanece en nosotros, implica reconocer y confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Y esto va más allá de una mera creencia intelectual, que es el problema de muchas personas. Creen que porque dicen Jesucristo es el Señor, ya sencillamente llegué, soy cristiano, entro al cielo, se acabó. Pero no es así. Esto va mucho más allá que este reconocimiento personal y comprometido con la identidad y obra de Jesucristo, que es lo que la palabra de Dios nos llama a tener. Al afirmar esto, abrimos nuestro corazón, como quien dice, a su presencia, y permitimos que Dios habite en nosotros a través del Espíritu Santo. Dios habita en el creyente por la persona del Espíritu Santo. Entonces, la presencia de Dios en nosotros tiene un impacto transformador. Ahí va de nuevo. La presencia de Dios ¿en quién? En el cristiano tiene un impacto transformador. Usted no puede decir, el Señor vive en mí y yo sigo siendo la misma persona. Eso es mentira. Eso es imposible. Y eso es lo que el mundo de hoy quiere convencer a muchas personas. Bueno, Jesucristo puede ser Salvador, pero no Señor. Señor puede ser más tarde. No. Si Él es Salvador es porque Él es Señor, y porque Él es Señor es que es Salvador. Entonces, la presencia de Dios en nosotros tiene un impacto transformador en nuestra relación con Él. Y cuando Dios permanece en nosotros, hermanos y hermanas, experimentamos su amor, su gracia y su poder de una manera tangible. Una persona que está en Cristo entiende esto porque lo experimenta en su vida. Su presencia nos capacita para vivir una vida conforme a su voluntad, nos ayuda a crecer en santidad. La voluntad de Dios es que seamos santos. Ser santos es la voluntad de Dios, y Dios facilita eso aparte de su Espíritu Santo. Y Dios nos capacita para amar a Dios y amar a nuestro prójimo de manera genuina, escuche bien, y desinteresada. Genuina y desinteresada. O sea, estamos hablando de una cosa que usted ha visto en su vida. Hay personas que rápidamente, usted ha pasado que usted conoce a alguien o le presentan a alguien, y tal vez esa persona, antes que se lo presentaran, esa persona no sabe quién es usted, esa persona no sabe quién es su familiar, ¿verdad? Entonces después, más tarde, que usted ha visto a esta persona en público, tal vez en una reunión familiar, en el trabajo, vienen y presentan y dicen: mira, David, quiero presentarte al hermano Jesús. Y ya obviamente el hermano Jesús hace tiempo ha estado, por ejemplo, observando este invitado, y esa persona todo el tiempo bien fría, ¿verdad? No es de darte la vuelta, no es de saludarte, pero cuando se entera que es amigo, ¿verdad?, del hermano David, ahora todo cambió. Y usted dirá: ¿pero por qué la gente hace eso? Yo no sé, es un misterio para mí también. Puede ser porque quieren ser calurosos porque son amigos del hermano David, y el hermano Jesús es amigo del hermano David. Entonces, bueno, como David es mi amigo, yo no quiero ser frío. Pero entienda el punto que a veces nosotros, por razones que no son genuinas o desinteresadas, no amamos a las personas como debemos de serlo. Yo no tengo que entender que esta persona es un amigo de Cristo para yo mostrar mi amor, para yo mostrar mi caridad, para yo mostrar el respeto, para yo poder mostrar cariño, ¿verdad? No, yo sencillamente como cristiano entiendo de que yo amo a todos, tal vez no como amo a mi esposa, a mis hijos, como quien dice, pero amamos a las personas porque son hechos en la imagen de Dios. Entonces no podemos amar a Dios y no a sus mandamientos. Es otro aspecto que tenemos que ver. Por eso en primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, si se acuerda esta palabra que escribe, dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu Santo que nos ha dado.
Hay un aspecto donde el amor de Dios también se muestra en la forma que nosotros nos relacionamos con su ley, la forma que vemos su palabra, la forma que vemos sus estatutos. Y además la presencia de Dios en nosotros nos proporciona consuelo y seguridad, y sabemos que no estamos solos. Si usted tiene la presencia del Señor en su vida, usted tal vez puede sentirse solo por falta de interacción con personas. Eso es muy posible. Pero hay un aspecto donde usted nunca está solo porque el Señor está con usted y su Espíritu está en usted. Y eso es algo muy interesante porque, hermano, en un mundo donde la salud mental sigue arrasando con aspectos psicosomáticos, ¿verdad?, que la gente presenta en su carne porque no se sienten o piensan bien, es de mucha importancia que usted piense bien, que usted entienda bien de que si usted está en Cristo, Cristo está en usted y usted no está solo. Sabemos, hermanos, que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada circunstancia, que podemos confiar en su dirección y guía. Esta certeza nos da paz en medio de las dificultades y nos fortalece nuestra fe. Debe de fortalecer nuestra fe. Debe de fortalecer la realidad que yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Yo puedo, mire, usted puede todo el mundo darle la espalda, su propia familia, pero si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Eso es una realidad que el mundo no entiende. Entonces Dios solamente puede permanecer en nosotros al mismo tiempo que nosotros obedecemos su palabra, y obviamente vemos este verso cuando estamos viendo esta idea. Ahora, otro verso que creo que nos ayuda sería 1 de Juan 2:24. Mira lo que dice conmigo: en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Hay un aspecto que la permanencia de Dios y nosotros en Él tiene que ver con sus palabras. Dice: si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Entonces nosotros no podemos permanecer en Dios y no permanecer en su palabra. Hay personas que creen que eso es posible. Eso es algo ilógico. Porque si la palabra de Dios es la representación del carácter de Dios, yo no puedo entonces permanecer en Dios y Dios en mí y yo en su palabra. Para personas que creen que eso es posible. Esas son las personas que no tienen valor a la palabra de Dios. Esas son las personas que pueden leer 100,000 artículos de 100,000 revistas, pero a la Biblia no les llama la atención. Permanecer en la palabra de Dios no es meramente obedecer la palabra de Dios, es poder digerir y recibir la palabra de Dios. Si usted llegara a sacar cuenta, hiciéramos como quien dice un censo de cuánto tiempo ustedes han pasado en las redes sociales esta semana y todo lo que han leído, yo estoy más que seguro, si usted es un buen cristiano, usted leyó muchas cosas buenas, de humor, de alegría positiva, pero el problema es, ¿cuánto más usted pasó en las redes y no en la Biblia? Porque para permanecer en Dios debemos de permanecer en su palabra. Ese es un reto que el mundo digital de lo que es el media está tentando en contra de la vida espiritual de todos los cristianos. ¿Por qué? Porque yo pudiera leer mi Biblia o pudiera leer un comentario en mi teléfono de la Biblia, pero después termino buscando el email, de email voy a Facebook, de Facebook en TikTok, pasaron 3 horas y nunca leí la Biblia. Hermano, eso pasa. O sea, el ejemplo no es suyo, yo estoy dando el ejemplo de lo que me ha pasado a mí. O sea, aquí no es que yo vivo en otro mundo, no, yo vivo en el mismo mundo de usted. Yo tengo que poner unos parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que he tenido que hacer desde hace mucho tiempo ya, mi teléfono no tiene notificaciones de las redes sociales. Yo las apagué. Porque eso está hecho para llamarlo, para cogerte como una soga y gelarte. Mira quién le dio like a la foto con la familia, que si el perrito, que si el gato, que si el meme. Y usted quiere ver. Mire, no sea tan presentado, olvídese. Usted lo puso para que la gente lo viera. Usted no tiene que saber quién lo vio. Las notificaciones, ¿sabe lo que hace? Es que te jalan, te arrastran. Entonces ahora se convierte en un aspecto de prioridad. ¿Quién está viendo qué? Hermano, ¿qué importa quién está viendo qué? Como si la validación suya de quién usted es en la importancia de su vida depende de quién está viendo qué. La importancia es qué está viendo Dios de usted. Amén. Y yo creo que es sabio, hermano. Usted hará lo que usted tiene que hacer con su vida, pero ese aspecto, yo creo que proactivo, yo lo hice, yo apagué esas notificaciones. Yo no voy a ser esclavo de las redes sociales. Yo no voy a ser esclavo de cuando ellos quieren que yo mire lo que quieren que mire. Yo no soy esclavo solamente de Cristo. Pues tenemos que tomar decisiones proactivas para
cortar esas sogas, esas ataduras que creamos, porque nos interesa ver. Es que rapidito, déjame ver quién. La gente hace eso porque no tiene una identidad clara de quién es y necesita ser validada por otros. Pare de estar buscando su validez en otras personas y entiende a quién es usted en Cristo, quién es Dios en usted y usted en Dios, y eso no va a darle problema. Usted comparta porque quiere compartir, usted vea porque quiere ver, pero no se convierta en un esclavo, una esclava de las redes sociales. Qué raro que no somos esclavos de la Biblia. Ahí va la primera piedra. Bueno, cójala. Pero de otras cosas somos esclavos. El Señor, hermano, nos ayude a amar a Dios más y a su palabra que a nuestros aspectos de entretenimiento, que no tienen que ser malos, dicho sea de paso. Pero, hermano, nos pueden robar aquellas cosas que son de verdad prioridades en nuestra vida cristiana. Segunda pregunta es, ¿cuál es la relación entre el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón y la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuál es la relación entre este testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón y la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, la relación entre el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón y esta confesión de que Jesús es el Hijo de Dios, tal como se está mencionando en 1 de Juan 4:15, es fundamental para nuestra fe y salvación. ¿Por qué? Bueno, la Biblia nos enseña acerca de esta relación a través de varios pasajes. Esto no es solamente una idea aislada. Vemos, por ejemplo, lo que sería Romanos 8:16, la palabra de Dios nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que dice que somos hijos de Dios. Entonces hay esta relación entre el testimonio del Espíritu en nuestro corazón y quién es Jesús. Hay una conexión que tenemos que asegurarnos de no perder. Aquí vemos que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu acerca de nuestra filiación divina, la forma que nosotros estamos relacionados con el Señor. Esta experiencia interna de testimonio es una obra del Espíritu en nuestros corazones y nos asegura que pertenecemos a Dios como sus hijos. En segundo lugar, pudiéramos hacer referencia a 1 Corintios 12:3, donde dice, por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema. La palabra anatema es eternamente maldito. Pablo está diciendo que una persona que genuinamente es de Dios no habla esas estupideces, eso es blasfemia. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu. Vemos entonces la conexión entre el testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, y la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios. Usted no puede confesar que Jesús es el Hijo de Dios si usted no tiene el Espíritu Santo, que es el que apunta y revela a Cristo. Usted puede ser cristiano y usted no tiene que hablar en lenguas, como nuestros amigos pentecostales afirman en muchos casos. Usted puede ser cristiano y nunca haber tenido una experiencia sobrenatural. Usted puede igualmente ser cristiano. El yo tener que validar o añadir peso a lo que yo soy en Cristo por experiencias externas no prescritas por la palabra de Dios es un problema y una amenaza a lo que dice la Biblia. Está al borde del legalismo, decir que yo necesito algo más que la Biblia no me llama a tener o requiere recibir o experimentar. Usted está hablando fuera de la autoridad bíblica. Personas que lo hacen, y es importante recordar que la persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, esa persona es un hijo de Dios. Aquí vemos obviamente en este verso, se destaca que la confesión genuina y verdadera de Jesús como Hijo de Dios y el Señor solo es posible, ¿por qué? Por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu quien nos capacita y nos guía para reconocer la divinidad de Jesús y afirmar nuestra fe en Él. Usted no puede creer en un Cristo si usted obviamente no ha recibido el Espíritu o ha sido iluminado por el Espíritu Santo para ver a Cristo. Entonces, si pudiéramos pasar tal vez una pregunta, por razones de tiempo quisiera hacer resumido, quisiera hacer esta pregunta: ¿cómo puedes entonces, a la luz de lo que estamos leyendo, cómo puedes manifestar en tu vida cotidiana la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿En tus pensamientos, en tus acciones, en tu comunión con Dios, en la oración y lectura bíblica? Es una pregunta. La que tengo aquí marcada es esta: ¿de qué manera? Esta yo creo que es una más aplicable. ¿De qué manera ha cambiado tu vida a reconocer y confesar que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuáles son las diferencias claras en quién eras antes y quién eres hoy? ¿Puedes ver tú la diferencia como resultado del Evangelio? Escúcheme bien, si usted no ve una diferencia de quién usted era antes del Señor Jesucristo, yo creo que es apropiado
considerar que tal vez usted no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque el cambio radical, no estoy hablando de casos que mire que aquella persona traficaba niños, mujeres, tenía, ¿verdad? Es una cosa extrema, movía drogas de Colombia a Miami. Entonces no estoy hablando de cosas extremas. Y esa persona se convierte, obviamente, da un testimonio y será que lo llevan preso porque ha quebrado muchas leyes. Pero estamos hablando también de un aspecto interior. Hay personas que no han hecho cosas grandes, han sido criados en una casa cristiana, pero tienen enojo, envidia, ira, codicia. Estamos hablando de pecado del corazón. Mire, todo el mundo ha pecado en contra de Dios en su corazón. La forma que se manifiesta de una forma externa es diferente que aquel que lo hace internamente, pero los dos han pecado delante de Dios. Y la pregunta entonces, ¿de qué manera ha cambiado tu vida al reconocer y confesar que Jesús es el Hijo de Dios? Si usted ha confesado que Jesucristo es el Señor, de que Él es Dios, Señor de su vida, Salvador, y su vida no ha cambiado, escúchame, amigo, amiga, estás engañándote. Jesús es el Señor, pero no el de tu vida. No hay evidencia de que Jesús es Rey de tu vida, Señor de tu vida. Se supone que hay una diferencia progresiva que comienza a pasar. Para algunas personas hay cosas más claras, más marcadas, contrastes más grandes de cuando no eran a cuando son. Pero hay personas que no vivieron esa vida, gloria a Dios. No estuvieron dando vueltas por las discotecas, ni las calles, ni tomando drogas. Hay personas que fueron criadas en un hogar bueno, cristiano. Igualmente, tiene que haber un cambio en su corazón. Y si no hay cambio en tu vida, pues hermano, gloria a Dios, el Señor está aquí hoy. Él te llama con los brazos abiertos para que te arrepientas y pongas fe en Él. Entonces, hemos visto cómo aquellos que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios permanecen en Dios y Dios en ellos. El primer punto que estamos viendo en el versículo 15. Pero entonces, ¿qué implica realmente que Dios permanezca en nosotros? Vamos entonces así a continuar en nuestro segundo encabezado, que es vivir en el amor de Dios. Nuestro segundo encabezado, vivir en amor de Dios. Vamos entonces a ver el verso 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver la parte A. Mire lo que dice. Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, note que Juan está diciendo, no yo, nosotros. Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Dos aspectos particulares que hay que señalar. Entendemos de que alguien no puede creer algo que no conoce. Mira, el texto lo dice ahí. Dice que conocimos y por cuanto conocimos, ¿qué? Hemos creído. Usted no puede creer en algo que usted no conoce. La cual debe de traer la pregunta, ¿cómo es que la gente dice que creen en Jesús y no saben quién es Él? ¿Cómo es que, es más, uno mejor, cómo es que la gente salva y no ha escuchado el Evangelio? Bueno, hermano, porque yo recuerdo que aquel día yo fui a la iglesia, hicieron el llamado y, ¿verdad? Toda persona que quiera aceptar a Cristo, y yo pasé, y yo levanté mi mano, y ¿verdad? Llené el formulario, la tarjetita. Tremendo, pero ¿cómo es que una persona se salva? Bueno, hermano, yo fui, yo levanté la mano, llené la tarjetita. Entiendo eso. ¿Cómo es que alguien se salva? Bueno, pues yo no sé, yo levanté la mano, le van a decir lo mismo. Yo hice la oración del pecador. Este es el reto, escuche bien. Una persona puede hacer todo eso y si esa persona no entiende lo que es el Evangelio, esa persona jamás podrá ser salva, porque la Biblia dice el Evangelio de Dios. El Evangelio es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Usted no puede ser salvo si falta el poder de Dios para salvarlo. Pero hay muchas personas que creen eso. Yo he escuchado miles de personas programaciones cristianas al final, ¿verdad? Porque tienen que hacerlo al final. Si no lo hacen al final, pues no son cristianos. Antes de irme, quiero terminar. Aquella persona que quiere aceptar a Cristo, mira, quiero repetir esta oración conmigo. ¿Te la has escuchado? Señor Dios, entra en mi corazón, perdona mis pecados, sé Rey de mi vida, sé el Señor de mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has dicho eso, bienvenido a la familia de Cristo. ¿A la familia de quién? ¿Será de otro Cristo? El de la Biblia no puede ser. Pero bueno, ¿cómo usted puede decir eso? Escuche mi argumento. Yo repetir una oración y supuestamente hablarle a un Cristo que yo no conozco, que yo no he entendido, que yo no entiendo cómo salva ni de qué forma salva, no me hace cristiano.
Es como si yo voy a donde usted, una persona mayor, y comienzo y le digo, papi, o le digo, perdón, ¿verdad? Son más mayores, abuelito, abuelita. Por más que yo le diga eso y hasta me aprenda su historia, donde usted nació, ¿verdad? Su línea ancestral, no me hace familiar suyo. Usted meterse en la iglesia no lo hace más cristiano, ¿verdad? Que una persona en el garaje lo convierte en un carro. Entienda que es porque el Señor en su misericordia nos hace entender, es por la razón por la cual podemos creer. El arrepentimiento y la fe es un don de Dios. Y nadie se puede arrepentir, nadie puede creer en el Señor Jesucristo si el Espíritu Santo no le revela a esa persona, le da iluminación para ver la hermosura de Cristo y el contraste de tu pecado, para entonces llamar y clamar a Él. Pero en el mundo van a seguir contando esa historia. Que si hoy tú quieres aceptar, nadie habló de Cristo. Eso es otro interesante. Nadie habló de Cristo, nadie habló de arrepentimiento, nadie habló de salvación, nadie habló de pecado, nadie habló de nada. Hablaron de Super Bowl, que si el equipo, que si Memorial Day, que si lo... Usted lo vi, yo lo veo por la televisión, usted lo ve también, por las redes sociales. Pero al final, ¿verdad? Porque somos cristianos, ¿verdad? Con permiso, hay que terminar el servicio y hacer el llamado. ¿El llamado a qué? Si nadie sabe lo que usted está llamando a la gente. No hay un contexto bíblico, teológico para que alguien sea convencido de lo que usted está llamando a alguien a hacer. Hechos capítulo 2 dice que cuando había caído el Espíritu Santo se levanta Pedro a predicar. ¿Qué hace Pedro? Pedro les predica y le baja con todo. Ustedes judíos, ustedes mataron a los profetas, ustedes mataron a Jesús, ustedes son los sinvergüenza, ustedes tienen que arrepentirse. Él le bajó con todo, le habló de su pecado. Y después al final de su sermón, la gente estaba tan, ¿verdad? Tan quebrantada que decía la gente, pero Pedro, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Qué dice Pedro? Arrepentíos y ser bautizados, no porque el bautismo salva, sino porque el bautismo de una persona que se arrepiente es una confesión de que va a ser parte de esa familia, está haciendo una profesión externa de algo que el Señor Jesucristo manifestó también. El punto es este: usted no puede creer en un Cristo que usted no conoce. Ahora, usted puede creer en un Cristo que usted conoce que no es bíblico. Habla el segundo problema. Usted puede creer en un Cristo que no es bíblico, igualmente no se salva. Los dos igual. Yo darle la mala información es como si no se lo hubiera dado. Igualmente no le va a resolver el problema. Le hace un problema mayor porque ahora cree que la información que le di le va a ayudar y no le va a ayudar. Así que, hermanos, tenemos que recordar, cuando hablamos aquí es llegar, nosotros dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Continuamos en este aspecto. Quisiera hablar, este hombre Agustín de Hipona, un hombre que vivió en el siglo en el siglo IV, aquí el número se me borró. Bueno, un hombre que vivió mucho tiempo, ya entiende, famoso por su vida disoluta antes de su conversión, un hombre que vivió una vida bien perdida. Entonces, tras una intensa búsqueda de la verdad, encontró el amor de Dios y en sus confesiones, si usted busca las confesiones de Agustín, Agustín escribe sobre su lucha interior y su descubrimiento de que Dios siempre había estado a su lado, esperando con amor paciente y constante. El primer segmento de Primera de Juan, lo que estamos leyendo en este momento, está declarando: así hemos llegado a saber y creer el amor que Dios tiene para nosotros. Y este fue el viaje de Agustín, un viaje desde la duda y la inseguridad hacia un conocimiento seguro y una creencia firme en el amor de Dios. Entonces, cuando vemos esto del aspecto del Evangelio, al igual que Agustín, nosotros también podemos tener dificultades para entender o creer en el amor de Dios. Esto es muy común. Usted jamás podrá entender a un ser infinito. Usted no puede entender a un ser santo. Usted no puede entender en su totalidad a un ser como el que es nuestro Señor Jesucristo, Dios, la Trinidad en su totalidad. Usted no puede entender eso de una forma completa porque usted no es Dios. Pero debemos recordar que este amor está ahí esperándonos sin importar nuestro pasado, nuestras luchas,
nuestras desgracias y que la gracia de Dios está disponible para nosotros y todo lo que tenemos que hacer es aceptarla. La Biblia dice que la aceptamos no, ¿verdad?, como algo tan que no tuviera valor, sino que el aceptamiento, pudiéramos decir, es manifestado en un arrepentimiento y fe que la persona ejerce como un regalo de Dios. Y eso hay que recordarlo, hermano. La vida de Agustín sirve como recordatorio de que sin importar quiénes seamos o lo que hayamos hecho, Dios nos ama. ¿Cómo podemos decir que Dios ama al malo? Bueno, Dios le dio vida. El que aquí controla la luz es Dios. Cuando Dios quiere apagar la luz, se la apaga. Ahora, no es el mismo amor o esa expresión que Dios tiene con sus propios hijos. Y eso hay una diferencia bíblica. Dios expresa su caridad hacia el perdido. Dios expresa, ¿verdad?, esa bondad hacia que no es cristiano. Pero no de la misma forma que Él ama a aquellos que son a través de las obras de Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos este verso de versículo 16, la primera parte, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Note que el amor de Dios es para un grupo en particular, no es para todos. Pero entonces, hermano, se contradice el amor de Dios. Dios lo muestra así, pero lo que es la bendición, la caridad, la providencia de Dios aún para el perdido. Mire, cuando llovió ayer, ¿llovió para que solamente los cristianos? No, llovió para todo el mundo. Cuando usted va a la playa, el sol está bien chévere, ¿solamente le va a dar a usted porque es cristiano? No, le da, no hay que mencionarlo, usted lo ha visto. Los buenos, los malos, los feos y los inmorales, usted sabe la lista. Todo el mundo. Entonces, esta expresión, cuando vamos a ver ahora, si vemos este verso, ¿qué significa, verdad? Cuando nosotros estamos leyendo, porque estamos leyendo aquí, cuando nosotros estamos hablando de esta idea de que Dios es amor, porque eso es lo que estamos viendo en estos versos, esta idea del amor de Dios, en el contexto del versículo, ¿cómo es que esto afecta nuestra comprensión de quién es Dios? Entonces, esta idea de Dios es amor, permítame que haga la pregunta, es una frase poderosa y significativa que encontramos en la Biblia, y particularmente en el libro de 1 de Juan 4, versículo 8, en el contexto, cuando nosotros vemos en lo que la Biblia nos dice sobre el amor de Dios, no solo Dios muestra amor o tiene capacidad de amar, sino que su esencia misma es amor. Y recuerde que nosotros estamos hablando dentro de lo que es Juan, de que Dios es amor y que nuestro amor en Dios es uno demostrado en nuestra confraternidad eclesiástica en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos y estamos viendo esta idea de que Dios es amor, es importante ver que el amor de Dios se extiende a toda la humanidad. Sin importar nuestra condición o acciones pasadas, esto nos brinda consuelo, esperanza, sabiendo que siempre podemos acudir a Dios. Y porque Dios es compasivo y amoroso. Compasivo y amoroso. Y además, esta expresión de Dios es amor, esta idea de cuando vemos el amor de Dios. Porque recuerde que todo el mundo dice eso. ¿Usted no escucha a la gente que dice eso? Dios es amor. Mire, Dios es amor supuestamente es una excusa para no hablar la verdad. Dios es amor es una razón para que me dejes quieto y no me moleste. Dios es amor es una forma, verdad, externa de decir no me juzgues porque Dios ama a todo el mundo porque Dios es amor. Bueno, usted tal vez no ha entendido la hermosura y la santidad y la justicia del amor de Dios. El amor de Dios no es menos santo ni menos justo. El amor de Dios siempre es equitativamente santo y equitativamente justo. Entonces el amor de Dios no solamente nos muestra la obra que Dios ha hecho, el Padre ha mandado al Hijo, pero una realidad de que a causa de la obra del Hijo nosotros tenemos un llamado que constante está tocando la puerta nuestra, llamándonos a actuar, a responder a la obra que Dios ha hecho a través de su Hijo. Por eso cuando vemos y dice nosotros hemos llegado a conocer, ¿verdad? Y antes de eso obviamente tengo el verso que todo el mundo conoce, léalo conmigo, ¿qué dice ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amor, 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 amor. Todo el mundo habla de amor. Amén. El problema no es que hablen de amor. El problema es que el amor que ellos hablan tiene una definición diferente que el amor de Dios. Ese es el problema. La forma que Dios ama es siempre buscando el aspecto de reconciliar aquello que se ha perdido.
El amor de Dios siempre se manifiesta en la forma que es sacrificial para darle a alguien lo que no se merece. El amor de Dios siempre se manifiesta en que Dios, siendo santo y separado en sí mismo, busca poder salvar y reconquistar, hacer de nuevo aquella creación que se perdió después de Adán y Eva. Hermano, es importante entender que cuando nosotros estamos hablando del amor de Dios, hay que ver este amor inmenso de Dios de enviar a su Hijo para salvarnos, y esa es la demostración más grande. Cuando alguien está buscando tu mejor bien, cuando tú lo que buscas es el mejor mal, eso es amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8, miren lo que dice el apóstol Pablo cuando vemos este verso, dice, mas Dios muestra su amor ¿para quién? Para con nosotros, no para todo el mundo. Pablo está hablándole a la iglesia de Roma. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en un momento particular cronológico, Cristo murió. ¿Por quién? Por nosotros. No pierda esa palabrita, por favor. Nosotros. No todos. Dios quisiera que todos lleguen a los nosotros. Pero mientras todos llegan a los nosotros, esto sigue siendo de nosotros. Es importante entender el amor de Dios de esa forma. Este versículo obviamente enfatiza que el amor de Dios no depende de nuestros méritos, no depende de nuestra bondad. Aunque éramos pecadores, Dios demostró su amor al enviar a Cristo a morir en nuestro lugar. Y continuamos entonces viendo, ¿verdad?, este verso de lo que es Juan 13, versículos 34 y 35, pero este verso creo que nos va a ayudar a contestar la siguiente pregunta, es ¿cómo podemos experimentar el amor de Dios en nuestras vidas y cómo podemos reflejar ese amor hacia los demás según lo enseña este versículo? Entonces, nosotros podemos experimentar el amor de Dios en nuestras vidas y reflejar ese amor dentro de lo que vemos, y este verso particularmente lo dice, un mandamiento nuevo, que dice ahí, os doy, que os améis unos a otros, que como yo, escuche bien, es un ejemplo fuerte, de la forma que yo he amado, que está diciendo Jesús, así también os améis unos a otros. En esto conocerán ¿cuántos? Ahí son todos. Note algo, no nosotros, todos, los que están afuera de nosotros, que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Un amor no solamente por el cristiano, un amor por el homosexual, un amor por el marihuanero, un amor, ¿verdad?, porque le gusta meterle a la botella. Mire, todo el mundo, una adicción no es solamente la que podemos mencionar. Hay personas que viven atados a Netflix. Hay personas que viven atados a Hulu. Hay personas que están pegados a Univisión y Telemundo viendo la jueza cubana esa mala, me olvidó el nombre de ella, Caso Cerrado. Mira, hay gente que vive en ese mundo. Hay gente que vive en ese mundo, no hace más nada. Como hay personas que se pasan comiendo frituras todo el día también. Son idólatras de la mala comida y se están muriendo con la presión por el techo. Pues que hermano, pastor, quiero que ore por mí, mire que estoy de la salud, el doctor me dijo, yo voy a orar para que Dios te madure y deje de ser irresponsable con tu boca, porque te amo. Hermano, aquí todo el mundo de una patita cojea, dice por ahí. Pero el punto, hermano, es de que cuando, mire lo que dice ahí, Jesús está diciendo de que en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Es por los bonitos y por los feos, por los agradables y los menos desagradables. Hermano, es difícil amar a alguien que es difícil de amar. Yo entiendo. Pero igualmente la Biblia nos dice que debemos de buscar dar el amor de Dios. Usted sabe que el amor de Dios es un amor que es definido de una forma particular. El amor de Dios siempre es sacrificial. Por eso cuando vemos Juan 3:16, que usted lo leyó conmigo, usted se lo sabe, de tal manera amó Dios, ¿cómo? Dando a su Hijo. ¿Usted cree que eso no le costó algo a Él? Usted daría el suyo por todos los gays. Usted daría a su hijo o su hija de 2, 3, 5, 10 años, 15, los años que tenga, por el movimiento transexual. Usted daría a su hijo por intercambio de las almas de esas personas para que sean salvas, si fuera posible. No, yo no. Porque yo amo a mi hija más que esas personas.
Pero mire el nivel de Dios, el amor de Dios es uno, que cuando está diciendo, y ustedes se amen como yo os he amado. Y entienda, en ese momento cuando Jesús está hablando, en el tiempo cronológico, Cristo no había muerto todavía. So, no solamente es amar como Cristo amó hasta ese momento que los apóstoles y las personas habían visto, sino en nuestro contexto es amar como Cristo amó. Y nosotros de este lado de la cruz podemos ver cómo es que Cristo amó. Así que Dios nos amó de manera incondicional al enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Y a través de su sacrificio recibimos el perdón y la reconciliación de Dios para con Dios. A través de su sacrificio recibimos el perdón y la reconciliación con Dios. Y para experimentar y vivir este amor debemos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Esa expresión es una que en muchos lugares la gente le molesta. Yo entiendo que aún en nuestros círculos reformados es una que ha sido abusada en muchos contextos carismáticos, donde, ¿se acuerda el ejemplo que le di? Quieres aceptar a Cristo, pero nadie sabe quién es Cristo, nadie sabe cómo se salva, nadie sabe lo que es la salvación, nadie sabe lo que es el Evangelio. Pero hermano, cuando usted, una persona genuinamente acepta a Cristo como Rey y Señor, usted se somete al reinado, a las leyes y a los mandatos y a la autoridad de ese Cristo. Pasa que eso no se explica con esa claridad. Y lo más que la gente entiende, bueno, yo acepté a Jesús. ¿Y cuáles son las implicaciones? Si aceptaste a Jesús, ¿por qué tu vida no cambia? Si aceptaste a Jesús, ¿por qué tu naturaleza sigue igual? Porque no entendemos lo que significa bíblicamente esa expresión y permitimos que las iglesias sigan llenándose de personas que han aceptado a Jesús, pero ninguno le conocen, porque no permanece en Él y en su palabra. Entonces el apóstol Juan también nos recuerda, primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, estamos viendo aquí, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Primero, nuestra respuesta al amor de Dios debe de ser de amarle a Él y amar a los demás. Para reflejar el amor de Dios hacia los demás, debemos tratar a los demás con compasión, con bondad, con perdón. El apóstol Pablo no se queda atrás. En Efesios capítulo 4, versículo 32, mire lo que dice. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando perdonamos, hermanos, a los demás, estamos mostrando el amor y la gracia que hemos recibido. La Biblia dice que nosotros debemos de dar lo que por gracia hemos recibido. Si usted ha recibido amor y perdón, ¿por qué le cuesta tanto? Le digo por qué, porque somos orgullosos. Porque aunque estamos siendo hechos más en la imagen de Cristo Jesús, somos muy buenos hipócritas. Es bueno decirle, es que mira cómo, bendito, mira, él debería ser más paciente. ¿Y tú? Es que bendito, este hombre es tan malo con la mujer. Pero espérate, pero ¿y tú? Es bueno juzgar de aquí para allá, pero nunca nos damos la vuelta de juzgar de allá para acá. Y el amor de Dios es uno que nos mantiene en un perfecto calibre de hacer las cosas balanceadas. Entonces, cuando perdonamos a los demás, estamos mostrando el amor y la gracia de Dios. Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 39. Déjame ver si me aparece aquí. Si no, pues no. Ahí está. Perfecto. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Mire qué interesante, es semejante. ¿Por qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted no puede amar a su prójimo, usted no puede amar a Dios. Usted no ve a Dios. ¿Cómo usted puede amar a un Dios que usted no ve, pero no puede amar a su hermano que lo ve? Que es otro verso. Entonces, para reflejar el amor de Dios, debemos amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y este amor hacia los demás debe ser desinteresado, sacrificial con el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. Así que vemos entonces preguntas. ¿Cuál es la evidencia? Volvemos a esto. Que legítimamente has creído el amor de Dios. ¿Cuál es la evidencia? Yo espero que tú sepas la respuesta, porque este es el momento donde la palabra de Dios se aplica a tu corazón. ¿Compartes el evangelio con otros o le huyes a la oportunidad de por lo menos compartir un tratado con alguien? ¿Alguna aplicación evangelística? Nosotros amamos a todo el mundo, nosotros damos a todas las causas, que si la Cruz Roja, que diferentes ministerios. Pero hermano, usted
le pesa la mano 20 libras, 50, para por lo menos, ¿verdad?, compartir un tratadito con alguien, el muchachito de Publix que le hizo la bolsa. Hermano, estamos buscando fuera de nuestro confort para compartir, aunque sea el amor de Dios. No estoy diciendo siéntese, den una cátedra teológica de... No, hermano. Nosotros podemos buscar y mostrar que legítimamente amamos a Dios cuando compartimos el Evangelio o apuntamos a alguien al Evangelio. La pregunta es ¿por qué es más fácil nosotros ir por las redes sociales y compartir el meme ese que no salva a nadie, que tal vez estaba bien chistoso? Hermano, tiene que ser honesto, algunos memes son bien chistosos, pero nos cuesta compartir el mensaje de las buenas nuevas. Somos rápidos, muchachos, mire estos nuevos zapatos que compré, muchachos, mire este restaurante, mira qué brutal, delicioso, fotos, videos, haces un montaje cinematográfico, lo compartes con 10,000 personas, pero tú no invitas a nadie a la iglesia el domingo. Hermano, tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Hermano, vuelvo y digo, hay que balancear, no hay nada malo con esas cosas. Pero hermano, ahí tiene que haber un balance. Hay que haber un balance. No hay nada malo. Pero hermano, seamos conscientes de lo que el Señor nos está llamando a hacer. Entonces, bueno, ya hemos destacado la verdad de que Dios es amor y que aquellos que permanecen en el amor de Dios permanecen en Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor divino en nosotros? Y para entonces contestar eso, pasamos a nuestro tercer encabezado, que es el resumen del amor de Dios en nosotros. Eso es importante. Y para eso entonces vemos nuestro versículo, que sería primera de Juan capítulo 4, versículo 16, la parte B. Mira donde dice, Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Hablando de los reformadores, yo obviamente usé muchos hombres viejos que ya no están vivos, lo voy a presentar uno más. Juan Calvino, un líder prominente de la Reforma Protestante, nacido y educado en Francia, Calvino se convirtió en un gran defensor de la fe cristiana. Pero no fue siempre así. Antes de su conversión estaba inmerso en el catolicismo y el humanismo renacentista de ese tiempo de Renacimiento. Cuando Calvino encontró la verdad de la Escritura, su vida cambió drásticamente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, esta parte B. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Tuvo un impacto profundo en su entendimiento de Dios. En lugar de un Dios que exigía estricta adhesión a rituales y reglas, encontró un Dios cuyo su ser es amor. Entonces, cuando vemos esta aplicación de lo que estamos viendo, como Calvino podemos caer en la trampa de ver a Dios como un juez severo, listo para castigar cada falla, ¿verdad? Con el látigo ahí, como el zorro. Sin embargo, hermanos, la Escritura nos muestra un Dios cuyo amor es tan vasto que envió a su único Hijo para reconciliarnos con Él. Este amor nos invita a permanecer a nuestra morada en Dios. Permanecer en Dios es morar en Dios. Eso es lo que estamos tratando de ver. Y la transformación de Calvino nos recuerda que nuestro entendimiento de Dios debe de ser enraizado en su palabra y su amor inmutable. Al permanecer en este amor encontramos nuestra verdadera identidad y propósito. ¿Por qué la gente está perdida y quieren ser hombres y mujeres? Porque no entienden su propósito, porque no entienden quién es Dios, no han visto el Evangelio. Están locos por probar otro género. Hoy soy binario, no binario, hoy soy mujer, hoy no soy mujer, mañana soy gato. La gente no sabe lo que quiere. Se lo está inventando. Yo estaba compartiendo un video, ahora hay una moda ahora donde hombres, yo creo que estos hombres son con piquiña de pedófilo. Entonces ahora ellos se visten de bebés. Sí, tienen pamper, entonces después ellos le pagan a alguien, no se asuste, esto es verdad, y le estoy dando la versión G, como las películas, no la R, le estoy dando la G. Vienen a cuidarlos a la casa, entonces tiene su pañal, tiene su chupón o el bobo, ¿verdad? Entonces imagínese un hombre, tú eres 220 libras, una persona que no es linda, no porque tiene que ser linda, lo era mejor, pero usted entiende el punto, ahí llorando, haciendo ruido, que alguien, esa gente está enferma. Están enferma. Están trastornados. Pero esa persona
es igual de enferma delante de Dios en su pecado como aquel que es normal, heterosexual, que paga sus taxes, pero niega que Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando nosotros, hermanos, está viendo esta idea, ¿verdad? Y una de las preguntas que podemos contestar, ¿cómo podemos experimentar y demostrar el amor de Dios en nuestras vidas cotidianas según lo escrito en este versículo? El amor de Dios es una realidad transformadora que podemos experimentar y demostrar en nuestras vidas cotidianas. Según 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16b, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Entonces aquí encontramos dos aspectos clave para experimentar y demostrar el amor de Dios. En primer lugar, debemos permanecer en amor. Esto significa que debemos vivir una actitud constante de amor hacia los demás. Cuando vimos en Mateo 22:34, ¿se acuerda que leímos de lo que Dios está llamando? Y esto implica mostrar bondad, compasión, misericordia a quienes los rodean. Al elegir amar y servir a los demás, demostramos el amor de Dios en acción. Ahora, en segundo lugar, cuando permanecemos en amor, permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Y esto implica tener una relación personal y cercana con Dios a través de Jesucristo. No hay relación con Dios si no es Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el que te lleva ahí. Primera de Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Pero qué está diciendo él? Si ustedes son aparte de mí, ustedes nada pueden hacer. Ustedes nada pueden alcanzar. Y uno de los retos, si permítame aquí mover la planilla un poquito más adelante, quiero enseñarle este aspecto cuando vemos entonces las aplicaciones, ya para terminar, de lo que hemos leído. Unas aplicaciones que creo que serían de mucha bendición mientras vemos estos dos versos, versículo 15, versículo 16. Número 1, vamos a ver el aspecto de, una forma de aplicar es una confianza en la profesión de fe. Entonces, podemos aplicar estos versículos teniendo plena confianza de que, hermano Nazario, de que nuestra profesión de fe en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Debemos de creer y afirmar esta verdad fundamental en nuestra vida diaria. No es de que tu profesión te hizo cristiano, sino que la obra de Dios que te hizo cristiano es manifestada por una profesión de fe. El mundo lo ha invertido. No se ha engañado. Usted puede profesar todo lo que quiera. Y yo fui y le di el ejemplo. El que dice, yo antes nací Juan, ahora me llamo Juana. Amiguito, por más que te llames Juana, sigue siendo Juan. Y la persona que dice, no, yo soy cristiano. Bueno, perdóname. La forma que vive muestra de que no eres cristiano. Por más tú creas que te llames cristiano, nosotros sabemos que no es cierto. Porque hay un vacío de esta evidencia. Segunda aplicación, relación íntima con Dios. Estos versículos nos animan a cultivar una relación cercana con Dios al confesar nuestra fe en Jesús. Y podemos experimentar una comunión profunda con el Padre Celestial y vivir en su amor constante. Esa es la meta, eso es lo que el Señor nos está llamando a tener una relación íntima, no superficial. Tercera aplicación, vivir en amor y reflejar el carácter de Dios. Dios es amor y si hemos experimentado ese amor y permanecemos en él, debemos vivir en amor hacia los demás. Sigue la campana de Juan sonando, hay que amar. Amén. Hermano, ¿cuándo vamos a parar? Bueno, cuando Dios diga. Mientras tanto, el texto está y el texto es para usted y para mí. Podemos aplicar estos versículos al amar a los demás de manera práctica, mostrando bondad, compasión y perdón, reflejando así el carácter amoroso de Dios. Hermano, pero ¿por qué Juan sigue con lo mismo? Porque usted tiene que escucharlo. Porque tengo que escucharlo. Cuarta aplicación, experimentar la certeza y seguridad del amor de Dios. Al permanecer en Dios y vivir en amor, podemos experimentar la certeza y seguridad del amor que Dios tiene por nosotros. Y esto nos brinda consuelo, confianza y paz en medio de las circunstancias difíciles de la vida.
Hermano, hay que considerar, por eso termino de nuevo con lo que comenzamos, y es este llamado de confía en que si crees en Jesús como hijo de Dios, Dios está contigo y tú estás con Dios, así que mantén tu confianza en Él y mantén una relación cercana mediante una verdadera fe en Cristo. Eso diríamos que es la sinopsis de lo que hemos hablado. Hermano, que el Señor nos ayude a ser fiel, que el Señor nos ayude a no solamente a ser fiel con el corazón correcto. Porque es fácil ser fiel y venir a la iglesia, al grupo de oración y lo demás. Pero ¿y tu corazón? Porque tú haces las cosas como que te faltan 100 libras de gozo. No, hermano. El gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Te falta fortaleza? Es porque no tienes gozo. Y gozo es fruto del Espíritu. Así que, hermano, que Dios nos ayude a entender la aplicación de lo que la palabra nos está diciendo mientras continuamos en esta jornada en Primera de Juan. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú usas las palabras del apóstol Juan inspirado por el Espíritu para llevarnos a entender un poco más de estas evidencias de una persona que verdaderamente es cristiana. Una persona verdaderamente cristiana es alguien que permanece en ti y tú permaneces en ellos. Gracias, Padre, porque la manifestación de permanecer en ti es manifiesta en la forma que amamos a nuestros hermanos, la forma que amamos a nuestros familiares, la forma que amamos a nuestros vecinos, Señor, a aquellos que trabajan con nosotros, que estudian con nosotros, Señor. Ayúdanos a amarlos a ellos porque tú nos amaste primero. Gracias, Padre, por esta bendición. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús para la gloria de Dios el Padre. Amén y amén.